¿Qué tal, amigas y amigos de Canal 21 Radio Televisión y de este programa que usted ya conoce todas las semanas, que se llama Charla de Café? Soy Ricardo Lewis, periodista, conductor del programa, y hoy día tengo dos invitadas, pero estrellas especiales, totales, divas, maravillosas. Las dos profesionales. Las dos están ligadas a la Universidad de O'Higgins, a pesar de que, en el caso de la socióloga Pilar Mancilla, ella es de la Universidad de Concepción, pero está ligada a la Universidad de O'Higgins por algunos proyectos y trabajó también en la Universidad de O'Higgins mucho tiempo. Y Javiera Delgadillo, que voy a presentar ahora, es administradora pública, es jefa de carrera de Administración Pública de la Universidad de O'Higgins, pero además es cientista político. Entonces vamos a hablar con ellas dos, sobre un tema que les va a gustar, yo sé que les va a gustar. Para empezar el programa, en primer lugar quiero agradecerle a la Universidad de O'Higgins, y especialmente en la persona de Celso González, que es el encargado de comunicaciones de la Universidad de O'Higgins, por la predisposición y el apoyo que le ha brindado a Canal 21 en cuanto a hacernos los contactos y los nexos con profesionales de la universidad, para que cuando tocamos temas que son necesarios abordar con un poquitito más de nivel académico para explicar algunas cosas, tener los profesionales adecuados e idóneos. Así que para la Universidad de O'Higgins y para Celso González, el encargado de comunicaciones, todo nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento por esta gestión. Dicho esto, vamos a presentar a nuestras invitadas de hoy. Pilar Mancilla, socióloga, ya estuvo en uno de los programas nuestros, que ustedes lo vieron bastante, así que Pilar nuevamente nos acompaña, así que los agradecimientos infinitos, Pilar, por tu tiempo, por tu disposición de estar con nosotros nuevamente. Y también tenemos invitada a Javiera Delgadillo, que es administradora pública de la Universidad de Chile, gran universidad, lugar donde obtuvo su licenciatura en Ciencias Políticas y Gubernamentales. Asimismo, es magíster en Gobierno y Gerencia Pública por la misma Casa de Estudios. Ha desarrollado estudios de posgrado en Educación y Género, siendo diplomada en Enfoque de Género en Políticas Públicas por el Centro Internacional de Estudios Interdisciplinarios y el Liderazgo y Derechos Estudiantiles por la Universidad de Santiago de Chile. Estoy leyendo por la duda, para que no me reten después. Su desarrollo profesional está ligado a la planificación estratégica de las instituciones públicas y a la gestión educativa en universidades. Junto con ello, ha participado en diversas instancias de investigación desde las ciencias sociales, orientando su participación al abordaje de las violencias contra las mujeres desde lo público. O sea, con Javiera tenemos para hablar, pero de esto y de miles de cosas más, así que tema no nos va a faltar, Javiera. Así que desde ya, bienvenida al equipo de colaboradores del programa. Muchísimas gracias por tu atención y especialmente por tu predisposición a participar con nosotros del programa del día de hoy. Muchas gracias, Ricardo. Así que, dicho esto, Pilar, ¿quieres saludar? ¿Quieres decir algo? Sí, muchas gracias, Ricardo, porque me has tirado muchas flores. Está muy bien. Yo muy feliz de acompañarte nuevamente en el programa. Lo pasé muy bien la vez anterior, así que espero pasarlo igual de bien hoy. Y también comentarte que efectivamente me llegaron algunos comentarios, así que gente vio el programa, así que te agradezco nuevamente la invitación y este espacio para poder conversar. La pregunta del $1.000.000, ¿las opiniones buenas o malas? Buena. Yo creo que si fueran malas no me la hubiesen dicho. Me quedo más tranquilo. No. Bueno, yo creo que lo principal es lo que hemos hablado las otras veces. Esto es una patriada que se me ocurrió y que creo que es necesaria, llevado un poco también por la soledad y el abandono de los adultos mayores, de las personas mayores, que ya me corrigieron una vez, de las personas mayores en nuestro país y en general, no solamente en nuestro país, sino que en Latinoamérica. Es una constante en Latinoamérica esto de el dejar al viejo de lado, no tomarlo en cuenta, y al final los viejos quedan solos y quedan abandonados, o sea, absolutamente. Y eso de repente molesta y duele, ¿eh? Molesta y duele. A lo mejor uno cuando es joven no lo ve, pero cuando llega a viejo, ahí se da cuenta y dice, pucha máquina, yo no, cuando joven tenía otra mirada, y bueno, ahí uno se da cuenta que la vida se encarga de enseñarte.
Bueno, dicho esto, vamos a empezar a hablar, porque vamos a hablar de dos temas muy importantes. Vamos a hablar de la sociedad, lo que significa la sociedad como grupo humano, como conjunto, en fin, etcétera, etcétera. Qué es lo que nos está pasando, qué es lo que no nos está pasando, en fin, el por qué. Y vamos a hablar también de política, que es no la política partidista, ¿ya? Esto, para que no piensen que me voy a ligar a los trasnochados que hay, algunos trasnochados que se quedaron pegados en el tiempo, ni que me voy a ligar a los más modernistas. No, esto no tiene nada que ver con política partidista. Vamos a hablar de la política en su conjunto, donde en el caso de Javier, en el caso de Pilar, nos van a ir respondiendo algunas preguntas que tenemos, que las hemos elaborado especialmente para complicarles la vida, nada más. Y que creo que van a ser bien interesantes las respuestas. Así que, dicho esto, vamos a empezar entonces con Pilar. Y le quiero preguntar a Pilar, primero, ¿están de acuerdo en que sea una pregunta y una? Para que participen las dos al mismo tiempo. Bien. Vamos a preguntarle entonces a Pilar, ¿cómo describirías tú la estructura social de Chile hoy en día? ¿Ha habido cambios significativos en los últimos años? La estructura social de Chile. ¡Wow! Pregunta. Ay, Ricardo. Ya. Mira, lo que yo te puedo decir de que la sociedad en su conjunto ha ido obviamente evolucionando, pero ¿qué te puedo decir de la estructura social de Chile? Es algo que yo he podido observar. Que los conjuntos urbanos han podido recibir la modernidad y que las personas que viven en zonas urbanas han podido recibir todo el beneficio de la modernidad, del acceso al consumo, del acceso a servicios, internet, y eso ha conllevado que esos grupos humanos, si bien puede que tengan menos recursos económicos, pueden vivir en mejores condiciones. Pero también he observado que a medida que estos conjuntos urbanos han podido prosperar, por decir así, hay sectores de la sociedad que están totalmente excluidos de eso, que son aquellos donde no llega esta modernidad. Entonces vemos que los sectores rurales de nuestra región, por ejemplo, todavía están siendo excluidos de cosas tan mínimas como el acceso a la salud, el acceso a la educación, a poder nutrirse adecuadamente, por ejemplo. Y tú ves una realidad totalmente distinta y que choca además con esta modernidad de esta sociedad urbana. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, se me vino a la cabeza, perdón que soy un poco dispersa, pero por ejemplo el tema de los perros asilvestrados. En el urbano defienden a estos perros y existió un intento de hacer una ley para poder controlar los perros asilvestrados, y de sectores urbanos animalistas se opusieron y esa ley no prosperó. Pero ¿qué pasa en los sectores rurales? Los sectores rurales crían animales porque es su fuente de proteína. Ellos no van a la carnicería. Su proteína la generan ellos mismos con sus gallinas, con sus huevos, con sus animales, con su chanchito, y a medida que eso ellos pueden criarlo, ellos pueden consumir proteína. Pero ¿qué pasa? Gente de sectores urbanos va a vivir a sectores rurales porque, no sé, se compró una parcela y deja a sus perros libres. Y esos perros atacan la fuente de alimentación que tienen en los sectores rurales. Entonces, te doy este ejemplo que sí, no sé, se me ocurrió en el momento. No, está bien. Pero que es un problema súper complejo, claro, que tiene que ver con esta total disparidad que hay entre cómo se desarrollan y modernizan los sectores urbanos y su forma de pensar incluso. Claro, hablando a los animales y lo que vive la realidad de los que viven excluidos en los sectores rurales, que no tienen acceso siquiera a comer proteína y tienen que generar su propia proteína, y por esta cultura moderna le impiden una ley que los proteja de estos perros asilvestrados que atacan a sus animales y que los dejan sin proteína.
Claro, esto estamos hablando sobre un tema específico que es real, que es absolutamente real, porque lo que tú dices no es ninguna novedad. O sea, en la ciudad todo protección al perro, al animal, al gato, no sé, al pollo, a lo que sea. Pero en el campo es distinto, en el campo las cosas se manejan de otra forma, es otro mundo Es que otra no, cultura. claro, y que no se ajusta a la regla esta general, porque nadie digamos, el chileno, nadie la pesca, porque es otra vida, es otra cultura, es otra forma de encarar las cosas, ¿no? Y cuando tú hablas de carencias también me trae, que eso lo vamos a hablar después, por supuesto, pero también me trae, por ejemplo, como ejemplo, el tema de la tecnología. En las ciudades tenemos grandes tecnologías, tenemos toda la tecnología en la mano, pero en las regiones no es tan así. A lo mejor Santiago sí tiene todo, Rancagua sí, también tenemos todo, pero si nos vamos un poquitito hacia el interior de la región, nos encontramos con que hay localidades que ni siquiera tienen señal telefónica, o sea, es de terror. Entonces ahí también se producen cambios sociales importantes, porque mientras en la ciudad tú llamas rápidamente a un número y te comunicas, en otros lugares tienen que salir en caballo, a pie o en un vehículo a buscar ayuda porque no tienen señal como comunicarse en caso de una emergencia. O sea, cosas reales, ¿no? Claro, piensa tú, por ejemplo, en pedir una hora al médico, conseguir un especialista para algún problema específico, por ejemplo, de salud. Si tú vives en una ciudad, vas a tener mucho más acceso a eso Acceso, claro. que una persona que vive en el sector rural. Totalmente. Bueno, vámonos con Javiera entonces. Ya vimos el primer pantallazo de Pilar que me gustó, ya, me gustó. Hoy día la traje complicadita, te aviso, por la duda. No, mentira. O sea, a ver, yo quiero que las respuestas sean lo más espontáneas posible, o sea, por eso no se me vayan por lo técnico, porque ahí la gente se me pierde. Para Javiera, mira, primero quiero preguntarte qué fue lo que te motivó a estudiar ciencias políticas, porque no es un tema así que digamos, wow, no es tan complicado, no es tan simple. Yo estudié periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas también, pero no me metí en ciencias políticas, me metí en comunicación. Pero, ¿qué te dio por estudiar ciencias políticas? Aparte de administración pública, que es tu carrera base, ¿no? Claro, sí, Ricardo, yo creo que un poco se relaciona mucho con la pregunta que le hiciste a Pilar anteriormente, con un poco entender cómo funciona la sociedad, pero desde un punto de vista del poder que existe, de la distribución un poco del poder que existe en la sociedad, del poder que existe también en quienes toman decisiones, de entender que finalmente todas las condiciones de vida que uno tiene o las formas en que uno vive, gran parte de esas condiciones o de esas formas de vida están también condicionadas o limitadas por personas que de alguna u otra forma toman esa decisión. Entonces, y también por estructuras, digamos, sociales, políticas, económicas. Y como la intención de entender eso, yo creo que fue lo que me llevó un poco a irme por la carrera de administración pública y de ciencia política de esa área, digamos. Y obviamente con la intención de, en algún momento, de poder cambiar un poco aquello desde la mirada del trabajo desde el Estado, de las políticas públicas, desde esa mirada. Yo creo que por ahí va. Ya, está clarito. Pasaste la pregunta. No, está bien. No hay problema. Pilar. Estamos en prueba, parece, Ricardo. ¿Ah? Estamos en prueba. En la prueba, claro. No, esta evaluación total y absoluta. Bueno, vamos, Pilar, ¿cuáles son para ti las principales dimensiones de la desigualdad que hay en Chile? Económica, educativa, territorial, de género, en fin, miles de desigualdades, podemos contar miles. ¿Y cómo ves tú que se manifiestan estas desigualdades en la vida cotidiana de las personas? Las desigualdades están a la orden del día, pues, Ricardo, ¿qué quieres que te diga? Lamentablemente vivimos en una sociedad que está estructurada, como decía Javiera, con temas de distribución de poder, y ese lo vivimos todos los días, todas las personas. Entonces, la desigualdad, como tú mencionabas, tiene múltiples dimensiones y
es parte del repertorio con el cual tenemos que vivir todos los días. Así que sí, vivimos en una sociedad muy desigual, pero dependiendo de quién es la persona o el grupo de personas que está mirando esta realidad, va a ver qué dimensiones son las que le afectan a su entorno y las va a poder reconocer. Y si esas dimensiones no le llegan, no le tocan, les es difícil entender. Entonces ahí tiene que ver también un tema de percepciones, que es muy, muy, muy complejo, sobre todo hoy día con las redes sociales. Porque ¿qué pasa? Que yo voy a ver mis desigualdades, por decir, y las que me afectan a mí, y yo voy a entrar en un entorno virtual en el cual un algoritmo solamente me va a alimentar esa desigualdad que yo tengo. Me explico. Yo soy mamá de 3 niños autistas. Perdón, wow. 2 niños y una niña, porque si no mi hija me va a retar de que soy machista. Tengo 2 hijos autistas y una hija autista. Entonces yo, por supuesto, consumo mucha información, porque obviamente yo me quiero informar respecto a la condición de mis hijos, entonces a mí me llega demasiada información de eso. ¿Qué pasa? Que si yo no tengo conciencia de que en realidad existiendo el tema, por ejemplo, de la discapacidad o de la neurodiversidad, existen múltiples otras dimensiones de la desigualdad, yo voy a pensar que la única desigualdad que existe en este mundo es entre las personas neurodivergentes y las personas que son neuronormativas. Sí. ¿Sí o no? Claro. Entonces, en esta sociedad de hoy, con tanta información que hay, increíblemente, con el tema de las redes sociales, cada vez a nosotros se nos estrecha más el espacio en el cual yo soy capaz de ver cuáles son las desigualdades. Tal cual. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Las distintas personas que tienen distintas desigualdades exacerban esto, lo vuelven como una identidad, lo vuelven como una lucha, lo cual está muy bien, pero también eso mismo te impide ver lo que está incluso justo al lado tuyo. En un taller que hice en Rosario no hace mucho, con un grupo de personas bien diversos, pero que eran todos feriantes. Yeah. Empezamos a conversar de estos temas y estaban hablando el tema muy álgido en estos momentos, del tema de los inmigrantes. Y entonces también hablamos del tema, porque empezamos a hablar del tema de perspectiva de género y derivamos en el tema de los inmigrantes, y levanta la mano una chica haitiana y dice: yo soy negra, yo soy inmigrante, yo soy mujer y además tengo una discapacidad. Entonces, ¿me explico? Hay todo un abanico de desigualdades todos los días con los cuales nos enfrentamos. Entonces, el desafío está en el que seamos capaces de ver que el otro también tiene desigualdades y que cuando yo no las tengo, estoy siendo privilegiado, y que el que las personas hagan ver sus desigualdades y que yo no las tenga y que yo soy privilegiado no es un ataque, no me están afectando a mí porque yo tengo el privilegio de no tener esas desigualdades, y que podamos convivir con estas desigualdades de unos y otros y tratar de hacer ajustes para evitar que esa vulnerabilidad se multiplique, por ejemplo, en esta mujer que era negra, inmigrante, mujer y discapacidad. Pero ahí solamente se presentan cuatro desigualdades que son complicadas, porque aparte son socialmente muy marcadas, ¿no? Ahora, muy visibles. Muy visibles, claro. Ahora, el hecho de que hayan desigualdades, esto me salgo del libreto, está claro, pero se me ocurrió a raíz de lo que estamos conversando. El hecho de que hayan estas desigualdades, ¿crees tú que también pueden haber factores de poder que de alguna u otra manera como que impulsan una inclinación hacia hacer más fuertes esas desigualdades? ¿Crees tú eso?
Javiera, la veo que quiere opinar para que sea una conversación. Una conversación. Sí, no, yo iba a decir, antes de responder ahí la consulta, Ricardo, algo que se me había quedado en el tintero cuando Pilar ponía el ejemplo de las redes sociales, respecto al algoritmo, ¿cierto? Que empieza a mostrarte como esta información que refuerza, digamos, como el pensamiento que uno tiene o la visión que uno tiene. Eso es súper complejo además, porque yo lo pensaba, cuando tú dabas el ejemplo, Pilar, yo lo llevaba al caso de las noticias falsas. Cuando circula en internet noticias falsas, que es una cosa como tremenda, digamos, todos los días. Las fake news, para que entienda la abuela, el tío, el adulto mayor que está escuchando, las famosas fake news. Exacto, las fake news. La circulación de fake news es muy potente. Y claro, a uno por ejemplo en TikTok, que está uno piensa a veces que el TikTok es más bien como de la generación, como de los jóvenes y todo, pero en realidad es muy transversal, digamos, en la sociedad. Y llega la noticia falsa y luego todos los videos que te empiezan a aparecer van a reforzar esa noticia, van a reforzar esa información, aun cuando es falsa. Entonces es muy complejo desde el punto de vista de creer que tu realidad es en primer lugar la única realidad que existe, pero además es una realidad falsa, digamos. Entonces ahí también yo lo llevaba al punto de vista de la necesidad de chequear también esa información y de abrir un poco el paradigma, tal como decía Pilar, de entender que probablemente aquello que yo estoy viendo es una parte, digamos, de esta gran torta que es la sociedad. Y respecto a la pregunta, Ricardo, si es que en términos de las desigualdades hay estructuras de poder o hay juegos de poder, digamos, yo creo que sí, sin duda. A mi juicio, desde mi perspectiva, las desigualdades que existen no son desigualdades naturales, digamos. ¿A qué me refiero? Que no es algo que no se pueda cambiar, no es como algo inherente. A mí, obviamente hay cosas que son muy complejas, ¿ya? Pero que están determinadas por estructuras o por decisiones sociales, creo yo. ¿Ya? Y por tanto creo que se pueden cambiar, pueden tener una vuelta. Y desde mi mirada, las políticas públicas ahí juegan un rol importante. Por ejemplo, volviendo a lo que conversábamos al inicio sobre este tema de las estructuras sociales y por ejemplo, la ubicación de los espacios rurales versus los espacios urbanos. Ahí hay un tema de desigualdad muy profundo, ¿ya? Las personas que viven en espacios rurales tienen un acceso a todas las áreas de la vida muy distinto y muy desigual respecto a quienes viven en zonas urbanas. Y eso tiene que ver también, no solo con que la persona viva ahí porque llegó a vivir a ese lugar, sino también porque el Estado no ha tomado decisiones, no se han realizado políticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida de esas personas. Entonces yo creo que ahí sí hay estructuras de poder que operan muy fuerte a todo nivel, en distintos tipos de desigualdades. Vamos a irnos. Sí, quiero decir algo, Ricardo. Dale. Es que lo que dice Javier es tan real como estructural en el Estado. Porque, por ejemplo, para que se invierta en un proyecto, tiene que tener rentabilidad social. Obvio. ¿Y qué es la rentabilidad social? ¿A cuántas personas le va a llegar esa política pública? Exacto. Entonces, si yo vivo en un sector rural, no tengo ninguna posibilidad de que me financien ningún proyecto porque la rentabilidad social siempre va a ser baja. Llegar a cada persona va a ser mucho más caro. Por lo tanto, el proyecto se desecha técnicamente. Sí. En la oficina del señor de Santiago que está tirando unos números y que no tiene idea que esa persona que vive en Lolol, en el Cerro Lolol, tiene el mismo derecho que la persona que vive en Cerro Navia a recibir esa política pública. ¿Me entiendes? Entonces, tiene que ver no solamente con un tema, digamos, como de ideas, tiene que ver con la estructura, cómo está organizado el Estado y cómo se desarrollan las políticas públicas. Entonces hay que hacer acciones afirmativas en el Estado y en las políticas públicas, y por eso es tan importante cuando se involucra, por ejemplo, Javiera, que es una académica de la universidad, haciendo proyectos, por ejemplo, que puedan beneficiar a esa
para romper con esta estructura de cómo se organizan las políticas. Y para eso es necesario que haya investigaciones y estudios que le digan al Estado, te estás equivocando, estás ampliando cada vez más la brecha entre estas personas y estas otras por un tema tan técnico como calcular un indicador que va a dejar fuera todos los proyectos que tengan que beneficiar a estas personas. Y agreguemos a eso, que yo creo que es muy importante esto, agreguemos a eso, que a los estudios que hacen ustedes, que son las profesionales en el tema, para poder determinar qué políticas públicas son las que se tienen que llevar adelante y cómo, también hace falta un Estado que sea eficiente. Porque si no tenemos un Estado eficiente y que sea diligente, que además necesitamos un Estado que sea eficiente pero diligente, que sea rápido de actuar, en el fondo todo el trabajo de usted, como dice un amigo mío, paja picada, porque queda ahí cajoneado y pasa de uno al otro y del otro al otro y del otro al otro, y a lo mejor cuando lo tome uno, ya lo que ustedes elaboraron ya va a estar pasado de moda, ya va a estar fuera de lógica, porque ya la realidad cambió totalmente. Entonces, sumado a lo que ustedes dicen, que es toda la parte profesional y técnica, también hay que sumar que necesitamos un Estado que sea diligente y que sea además eficiente, que desgraciadamente nuestro Estado no se caracteriza precisamente por eso. Así que mire este programa, yo creo que vamos a tener que hacer como 4 programas de esto, porque en realidad me voy a quedar corto con el programa, pero bueno. Les invito a que hagamos un corte, ¿ya? Para seguir con la segunda parte y aprovechar de decirle al amigo y a la amiga que está viendo el programa que suscríbase, pues amigo, suscríbase, si lo único que le pido, suscríbase, si a usted no le cuesta nada y a mí me da un espaldarazo porque ese numerito, esa suscripción suya a mí me ayuda a que cuando hay alguien, mire, se lo voy a explicar de esta manera. Una autoridad que se meta al canal y vea que yo tengo 52 suscripciones no va a ser lo mismo que una autoridad que se meta al canal y vea que yo tengo 1000 suscripciones. ¿Por qué? Porque eso a él le va a indicar que no me puede cerrar la puerta, como hay algunos señores hoy día, algunas autoridades públicas, que se dan el lujo de medir y decir, no le demos bola. Y no se dan cuenta que detrás de este pequeño programa están los adultos mayores de todo Chile, que a lo mejor no ven el programa, pero sí lo escuchan del comentario de los demás adultos mayores que sí lo ven. Entonces, es importante que usted se suscriba, no le cuesta nada, es pulsar suscribir, listo, ya está. ¿Qué le va a llegar? Cada vez que hacemos un programa le va a llegar una notificación de que subimos un programa nuevo. Eso es todo. No tiene que pagar un peso, no le vamos a... nada, nosotros no monetizamos nada. ¿Le gusta lo que estamos haciendo? Dedito para arriba, pues amiga, dedito para arriba, si no le cuesta nada. Ay, a mí que no sabe lo feliz que me pone el dedito para arriba. No, me vuelvo loco. ¿No le gusta lo que estoy haciendo? Dedito para abajo. Si a mí la crítica no me afecta, me ayuda a mejorar lo que estoy haciendo mal, pero póngame el dedito para abajo. Y si quiere un comentario, decirme, mire, ¿sabes qué? Ricardo, a mí me parece que usted es un idiota. Está haciendo pura estupidez, no me gusta el programa, no me gusta su cara, no me gusta... córtese la barba porque se ve más viejo, no sé, diga lo que usted quiera. Hágame el comentario, porque eso también nos ayuda. Entonces, fácil, eso es parte de lo que nosotros en comunicaciones llamamos participación. Y la participación hoy en nuestro país y creo que en el mundo entero es tremendamente importante y relevante, porque es la única manera de cambiar las cosas. Si me equivoco, lo siento, lo asumo, pero yo creo desde el fondo de mi corazón que para cambiar las cosas tenemos que participar. Si nos callamos la boca, no participamos, no decimos nada, no cambia nada. Así que con este mensaje, discurso, como usted lo quiera llamar, nos vamos al corte y volvemos enseguida. Esto es Charla de Café y esto es Canal 21 Radio Televisión. Nuestras invitadas de hoy, Pilar Mancilla, socióloga, y Javiera Delgadillo, administradora pública y cientista político, ambas ligadas a la Universidad de O'Higgins. Nos vamos al corte y volvemos enseguida. No, suscríbase, hágame caso.
Bueno, y volvimos a la segunda parte de este programa que se llama Charla de Café, por acá por Canal 21 Radio Televisión, con nuestras dos profesionales maravillosas, que son, me encanta la conversación que estamos teniendo, que es Pilar Mancilla, nuestra socióloga, y Javiera Delgadillo. Voy a tomarme la libertad de decir nuestra administradora pública y además cientista político. En el caso de Javiera, ella es administradora pública, jefe de carrera de administración pública de la Universidad de O'Higgins y es cientista político, a pesar de que ella se recibió en la Universidad de Chile. En el caso de Pilar, Pilar es socióloga de la Universidad de Concepción, que prestó servicio durante unos años en la Universidad de O'Higgins y que lleva adelante una serie de proyectos en la región. Así que son dos personas conocedoras del tema, conocedoras de la región, conocedoras de lo que es el interior del país. Esto que yo siempre les he dicho a ustedes, que no existe. Porque el interior de los países, amigos y amigas, no existe. No solamente en Chile. No existe en Chile, no existe en Perú, no existe en Bolivia, no existe en Argentina, no existe en Uruguay, no existe en Brasil. El interior de los países no existe. Y fíjese qué paradójico, que es precisamente el interior de los países los que alimentan a los países. Pero es así de simple. Los recursos salen del interior del país para alimentar las estructuras grandes que están en las capitales, pero lo que destaca siempre es la capital. Y el resto, que se joda. ¿Qué hace? Hay que decirlo. Hay que decirlo, son un programa de televisión, pero no importa, hay que decirlo. Bueno, nos vamos entonces, seguimos con la historia y le voy a preguntar ahora a Pilar. ¿Qué factores crees, o sea, qué papeles juegan los factores como sería la clase social, la etnia y el género en la configuración de oportunidades y desafíos para los chilenos? Mira, es muy interesante lo que planteas, porque cuando se creó, por ejemplo, la Universidad de O'Higgins, conversamos mucho en la región. Me acuerdo que ¿se acuerdan que había una comisión que funcionó previo a la que incluso que se generara la ley que creó la Universidad de O'Higgins? Y en ese espacio, fíjate, Ricardo, hubo mucho tiempo para conversar profundamente de esos temas. ¿Por qué? Porque queríamos que la universidad fuera un espacio en el que pudiéramos romper un poco con esas desigualdades de base, ¿cierto? ¿Y qué es lo que se conversaba? ¿Qué es lo que se conversaba? Es que, por ejemplo, que hubiese más acceso a las carreras científicas para mujeres. Era un tema importante que queríamos abordar cuando se estaba pensando en la creación de la universidad. Pues también había un tema que fue bien entretenido y que gente muy interesante que formaba parte de la comisión tenía una idea que como idea suena buena, pero también políticas públicas, sabe Javiera que una cosa es uno lo que quiere y otro lo que se puede. Entonces, y había un tema, como tú mencionabas recientemente, del tema del territorio, de cómo abarcábamos el territorio, ¿cierto? Y acercábamos esos espacios que eran como excluidos a la universidad. Entonces existía esa idea de que en cada provincia se generaran institutos de investigación y que a raíz de esos institutos de investigación, que primero funcionaran solo como institutos de investigación, se generara la masa crítica y que ahí se generaran recién qué carreras. ¿Te imaginas, Javiera, si se hubiese hecho así? No tendríamos universidad. Bueno, ahí el ejemplo es Rengo. El ejemplo es Rengo. Excelente ejemplo. Sí. Entonces, bueno, ¿por qué digo esto? Porque si bien uno puede ser crítico y tener y querer resolver estas desigualdades de la manera más orgánica, armoniosa, la realidad es la realidad y la realidad es cómo funcionan las políticas. Esa es la
Entonces, por eso son tan importantes nuestras elecciones. Vecino, vecina, cuando usted está votando por un parlamentario, está votando por quién va a hacer las leyes. Y todas estas cosas pasan por las leyes. Entonces, si usted tiene su parlamentario amigo, el que va y para las elecciones llega a su casa, se saca la foto, qué sé yo, pregúntele a esa persona cómo vota las leyes que a usted le afectan. Y que no solamente a usted, sino que a los demás. Porque todo esto está regulado por leyes. Entonces, es muy importante el voto. Porque, como dice Javier, el tema del poder aquí es muy importante, y el poder que tenemos nosotros, usted y yo, es el voto. Voy a tirar una pildorita para las dos. Ojo por quien vota, y vea cómo, si ya es parlamentario, vea cómo vota. Voy a tirar si usted se da cuenta que las leyes que a usted le afectan no ha votado como usted le gustaría que hubiese votado su parlamentario, quizás es tiempo de pensar en uno nuevo. Exacto. O diferente. Voy a tirar una pildorita en esto. Aquí voy a tirar la granada en el medio del patio, así que sálvense quien pueda. Pero lo que tú dijiste es súper potente. Porque el voto significa muchas cosas. Muchas cosas. Significa, en primer lugar, una actitud de confianza hacia un candidato, ¿ya? Confío en que usted lo va a hacer bien, le voy a dar mi respaldo, pero ese respaldo significa que le estoy dando una pega, le estoy dando un trabajo que no es menor, porque aparte está muy bien remunerado, digamos las cosas como son. Y tampoco es falso o es mentira que muchos caballeros que son votados y que llegan a los cargos de legisladores, vamos a hablar de legisladores, en el momento que son votados y llegan a los cargos, aquí en Chile hay un problema que es grave, que es una metamorfosis violenta y rápida que sufren, porque salieron electos, entraron al cargo y automáticamente toman un ascensor directo al Olimpo. Y se transforman en dioses. Traicionando muchas veces esa actitud de confianza que la gente le da. Eso ha llevado a que haya me estoy metiendo en mucho más adelante de lo que tenía que meterme con Javiera, pero tú me diste el pie. Estamos metidos en este momento en una sociedad que no cree en nada al poder político, no le cree. Y a mí, por ejemplo, en conversaciones con dirigentes que están grabadas incluso, a mí hay dirigentes que me dicen, yo no pienso votar, es más, estoy llamando a toda mi gente que no vote, o que vote nulo, o que directamente anule el voto, porque no hay a quien votar. Entonces, ahora la pregunta que les tiro a ustedes en el medio patio, yo sé que lo que me van a contestar, pero se las voy a tirar igual. ¿Qué pasa si yo, que reviso lo que tú dices de por qué votó? Por ejemplo, voy a poner una cosa muy, muy tonta, pero la reforma previsional. No es tan tonto, pero la reforma previsional. Una ley que se votó, que la votaron transversalmente la gran mayoría, porque acá hubieron, voy a decirlo con nombres y apellidos, UDI y comunistas, o sea, todos la transformaron brillantemente en ley. Una ley que, a ver, voy a decir una estupidez, pero que tiene una letra chica, pero re chica, pero esa letra chica, re chica, significa un mundo inmenso para las personas que supuestamente deberían haber sido beneficiadas, que no lo van a hacer. Entonces, cuando él ve que fulano de tal, que era de oposición, para no decir ningún partido político, que debería haber votado para defender sus derechos, votó en contra de sus derechos, obviamente de partida ya lo vetó, lo marcó. Y si no encuentra a nadie más que votar, ¿qué hace? Ahí está.
Ujú. Sí, yo creo, Ricardo, tomo un poco ahí el guante. Yo creo que ahí hay dos cosas que son importantes. Una tiene que ver con este desinterés que hay como desde la ciudadanía hacia la política, un poco esta falta de confianza, pero que yo creo que no tiene que ver solo hacia la política, y tiene que ver también con una falta de confianza entre nosotros mismos también, como entre la propia sociedad, entre nuestros propios vecinos, entre nuestros pares. Yo creo que hay ahí un fenómeno que está ocurriendo que no es nuevo, que hay una desconfianza importante que se alimenta y se refuerza también cotidianamente con las noticias, por ejemplo, con agrandar, con aumentar ciertas temáticas que sabemos que están ocurriendo, pero que se transmiten o se comunican de una forma distinta a la realidad, ¿ya? Por ejemplo, pongo el caso de la delincuencia, de la seguridad, que es un caso muy sensible, ¿cierto? Nosotros sabemos que hay delincuencia hoy día, probablemente hemos sido víctimas en algún momento de actos delictuales. Sin embargo, lo que se comunica desde de la tele, me refiero a los canales hegemónicos, ¿cierto? No, los grandes noticieros, Los tradicionales, sí, los los tradicionales. tradicionales, claro, es media hora, 40 minutos mostrando casi que un paso a paso de cómo robar, de cómo hacer un portonazo. Entonces, genera una sensación de miedo, de desconfianza tremenda. Y que eso, si uno lo ve en las estadísticas, si uno lo ve en concreto, en el dato, no es igual a lo que se está mostrando en televisión. Entonces, eso para mí es como bien disruptivo. Yo creo que eso genera una desconfianza muy fuerte en las personas, en la ciudadanía. Pero además, también es cierto que existe una desconfianza muy justificada debido a esta tradición política, digamos, que, como tú bien decías, realizan personas en que la gente ha depositado su confianza en algún momento, ¿ya? Y por eso es importante también lo que decía Pilar, revisar las acciones más que las palabras, revisar las acciones, cómo ha votado en el Parlamento, qué medidas ha impulsado para mejorar la calidad de vida. O sea, si a mí me interesa, si lo vemos desde esa mirada, si yo quiero mejorar mis condiciones, ok, ¿cómo esa persona que yo le estoy delegando este poder, porque eso es lo que es el voto de cierta medida, se condice con mis necesidades, con lo que yo espero, requiero, etcétera? Y en ese delegar el poder y en ese delegar la expectativa, lo que yo necesito en esa persona, yo creo que también hay que ser muy claros en que ahí no siempre es posible lograr lo que uno se ha propuesto, ¿ya? Y eso Pilar delante también lo mencionaba con el ejemplo de la Universidad de O'Higgins, pero yo lo llevo al caso a nivel nacional, digamos. Lamentablemente, cuando hay propuestas, ¿cierto? Las propuestas pasan por el Parlamento. Los parlamentarios y parlamentarias, diputados, diputadas votan. Pero si no hay mayoría respecto a un gobierno, por ejemplo, que presentó una propuesta inicial, esos diputados y diputadas van a modificar la propuesta, como tú decías, Ricardo, y la van a transformar. Y eso, lamentablemente, es así. Entonces, por eso es tan importante que uno vote también en sintonía con lo que, o sea, que sea responsable y ordenado en la forma en que uno vota. Si yo voto por un presidente o por una presidenta con tal mirada, también debo votar por diputados y diputadas que apoyen aquello, porque finalmente, claro, puedo tener un presidente o presidenta que proponga una reforma súper interesante en una temática. Por ejemplo, la reforma previsional. Inicialmente la reforma previsional era muy distinta a la reforma que terminó siendo, ¿cierto? Pero porque en el Congreso tampoco estaba esa mayoría, esos diputados y diputadas que aprobaran esa reforma inicial. Por el contrario, la terminaron modificando. Aún así, a mi juicio hay elementos que son interesantes, pero que hay otros que no, ¿cierto? Pero que quedaron muy pendientes y que deben retomarse, que deben volver a modificarse. Pero yo creo que ahí hay un tema, o sea, por una parte está esta desafección, o este desinterés por la política, que puede llevar también a que se desvirtúe todo el proceso político, a que finalmente tomen las decisiones personas que están, además, muy alejadas de la realidad, ¿ya? Que están proponiendo cosas, o que están tomando decisiones, pero ni siquiera proponiendo, sino decidiendo. Elementos, propuestas que están
completamente alejada de la realidad, cierto, cotidiana de las personas, pero que lamentablemente esas personas tienen el poder porque uno lo votó, ¿ya? Claro. Y llegaron a esa representación. Entonces, obviamente uno no podemos involucrarnos en la decisión que la persona tome en el voto porque es desde su mirada, desde su visión. Pero sí, yo creo que es importante no desvalorizar que al menos en Chile, porque hay otros países que tienen sistemas distintos para la representación, pero en Chile la representación es a través del voto, digamos, y no hay básicamente no hay otras plataformas. Hay espacios de consulta, hay espacios abiertos, pero son muy limitados. Porque si no pasa algo que es muy cierto, ¿no es cierto? O sea, puede a lo mejor no votar un 50%, como ha pasado más de una vez en Chile. Puede no votar el 50%, el 60%, el 70%, pero siempre va a salir alguien electo, porque el sistema es así. Exacto. No, y además que es como contraproducente, Ricardo, no votar. Espérate, porque en el fondo porque estás regalando tu decisión. es que acabo ahí. El que salga electo con menor porcentaje de votantes, el que salga electo, la votación va a ser legal, ¿no es cierto? Él va a tomar un cargo constitucionalmente aceptado, porque corresponde, de acuerdo a la ley electoral y a la Constitución, corresponde. Pero va a ser una persona que va a tomar un cargo sin legitimidad, po. O sea, va a ser legítimo, perdón, pero no va a ser representativo. No va a tener representatividad. ¿Qué representatividad puede tener un presidente que saca un 20% de votos? O un 30% de los votos. No sé hasta dónde es tan representativo, porque si miras que hay un 30 que lo votó y un 70 que no lo votó, ¿a quién representa? Sí. Por más que el discurso sea que no, que él va a representar, que va a ser presidente de todos los chilenos y toda la... En la realidad, él representa un 30% y el otro 70% lo mira, po. Y tal como dicen ustedes, qué importante es que la gente aprenda y que entienda que si va a votar un presidente o un candidato a presidente de un sector, obviamente que la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados debe tener mayoría de ese mismo sector, porque si no le están poniendo el palo en la rueda antes que empiece. O sea, es una cuestión súper práctica. Ahora, que no se le cree a la política, no se le cree a la política. Y eso quedó clarísimo con el tema del estallido social. O sea, cuando fue el estallido social, ustedes se deben acordar, la gente, ¿qué es lo que reclamaba? El aumento de los 30 pesos de la tarifa del metro. Ese fue el concepto. Y el concepto fueron 30 pesos, no, 30 años. Porque la gente decía 30 años de postergaciones, de mentiras, de esto, de lo otro, 30 años. Cuando se vieron los políticos, y esto lo digo yo, por favor, si me tienen que tirar toda la artillería encima, las ollas y todo, tírenmelo, no hay problema. Pero cuando los señores políticos vieron que tenían el estallido social, la masa del estallido social a 2 cuadras de la Moneda, milagrosamente se unieron, tomaron conciencia de que tenían que sentarse a conversar y salió maravillosamente la reforma de la Constitución. Y la gente se comió ese sapo, porque digamos las cosas como son, la gente se comió el sapo de la Constitución que nadie había pedido. Así fue el resultado. Y ahí nuevamente la gente actuó como dices tú. A lo mejor no pensó en que la reforma constitucional podía ser buena o no, que podía cambiar las cosas. No, la gente directamente la rechazó. Se equivocó, no se equivocó. La historia lo va a decir. Pero también pasó. Ricardo, es que a nivel mundial se está dando un fenómeno que es el que del voto como pendular, que le llaman. ¿Ya? Que yo voto a alguien y lo abandono inmediatamente. Primero, o sea, ya voy a votar por este, pero lo tengo a prueba. Entonces lo voto y lo abandono. Claro. O sea, yo voté para elegirlo, pero ahí lo dejé y lo abandoné. Esa es una cosa. La otra cosa, después cualquier votación va a ser en contra de ese mismo que yo elegí. O sea, entonces, si te fijas, se eligió la convención
en contra de quienes estaban gobernando. Después se votó la Constitución en contra de quien estaba gobernando. Sí. Y después el otro grupo que se eligió para hacer la nueva convención, o como, ya ni me acuerdo cómo se llama, en contra de quien estaba gobernando. Entonces, es una lógica muy pendular. Entonces, se está votando no con la cabeza, sino que con la guata, diría yo. Ni siquiera obvio. Con la guata. ¿Cómo me siento yo en este momento? Exacto. Yo voy a votar con la guata. Exacto. Entonces, adultos mayores, ustedes que han vivido más años y han vivido más votaciones, ¿se acuerdan que uno votaba antes por convicciones? Por último, porque se estaba alineado con cierto partido político o con ciertas ideas estructurales de cómo quería el Estado, etcétera, etcétera. La gran mayoría, el gran cuerpo que vota hoy, vota con la guata. Sí, absolutamente. Con la guata, no con la cabeza, no, ni siquiera con el corazón, con la guata. ¿Y cómo me amanecí hoy día? ¿Con qué ánimo amanecí hoy día? Voto. Porque si no, no se explica este péndulo. Porque ¿cómo va a ser que la mayoría que pensaba hace 3 meses de una manera, a los otros 6 meses piense de otra, totalmente distinta? ¿Y cómo explicamos, chiquillas, el fenómeno que... Mire, me salí totalmente de la pauta que tenía, pero no importa. ¿Cómo explicamos el fenómeno de que si colocamos el voto voluntario, más del 50% de la gente no vota? Y si lo ponemos obligatorio, el 80% va a votar, pero es como dices tú, o sea, votan porque claro, lo voté perdón, iba a ser una mala palabra. Lo voté pero no, ya chao, ya lo voté, ya no importa, que haga lo que quiera. ¿Cuál de las dos es mejor? Porque si yo pregunto esto, te pregunto a ti, Javier, tú que eres cientista política, y te pregunto a ti que eres socióloga, porque a lo mejor yo estoy errado. Pero si yo veo la lista de la sábana, la lista de candidatos, para lo que sea, y no tengo ninguno creíble, y en esto voy a asumir yo mi responsabilidad de lo que digo, para que después no le eche la culpa a ustedes. Cuando yo digo que no encuentro a alguien creíble, yo los conozco a todos. A todos. Entonces, cuando no encuentro a alguien creíble, ¿es válido entonces que yo vote nulo? Por ejemplo. Porque algunos me dicen a mí, no, pero si votáis nulo, no, eres antidemocrático porque no estás votando. Es que estoy votando. Yo estoy ejerciendo mi derecho al voto. Y estoy expresando lo que opino. No tengo ningún candidato. Así que no voy a votar a ninguno. Porque algunos me dicen, es que hay que votar al menos malo. Pero eso es como el premio Consuelo, o sea, bueno, este es el menos malo, lo voto. ¿Por qué le voy a dar trabajo a un tipo que a mí no me convence? Pregunto, ¿estoy muy idiota? ¿Yo estoy muy viejo, muy pasado? ¿Se me quemó alguna neurona? Algo? Explíqueme. Sí, o sea, yo creo que... yo creo que siempre es válido votar por cualquier opción. Uno puede votar nulo, puede dejar el voto en blanco, puede votar por algún candidato específico y uno podrá cuestionarlo desde el punto de vista de la opinión, desde las ideas que uno tenga, pero es válido total y absolutamente en mi juicio. ¿Ya? Yo creo que es mejor votar nulo que no votar, desde mi perspectiva, porque al menos en votar nulo tú expresas al menos que no estás de acuerdo con ninguno, o sea, desde la perspectiva, desde el supuesto, pensando de que la persona hizo y vio que ninguno lo representaba, porque también pasa que a veces la persona llega y no sabe quiénes son las personas y llegan y votan nulo, doblan el papel y lo dejan ahí o escriben algo, en fin. Pero desde el punto de vista de una persona, como tú dices, Ricardo, de este ejemplo, de una persona que no está de acuerdo con ninguna de las personas que ahí están en la papeleta, que los conoce y que no está de acuerdo y vota nulo, yo creo que es algo responsable y válido, no tengo por qué cuestionarlo, ¿ya? Lo que sí yo creo, y esto quizás se sale un poco de la discusión meramente tal del voto como tal, de la elección específica con el voto, pero que igual está relacionado, es que yo creo que cuando uno no está representado por ninguna opción, también es válido y es importante levantar una opción, ¿ya?
Y con esto no me refiero a ser candidato necesariamente, porque obviamente uno sabe que eso es complejo, pero sí a organizarte con tus vecinos, con tus vecinas, a involucrarte también Ujú. en algún espacio en que te permita a ti que tus ideas sean representadas, porque igual es una frustración importante, creo yo, y eso genera también este desinterés en la política, que ningún espacio represente tus ideas. Eso igual es complejo, ¿ya? Puede ser, ha ocurrido, ha ocurrido. Yo creo que sin duda que eso ha pasado en algún momento de la historia del país. Pero también yo creo que uno tiene que hacer este ejercicio como democrático de pensar ok, si ninguna de las opciones me representa, voy a tratar de construir también un espacio de comunidad, de conversación, etcétera, donde yo pueda sentir que mis percepciones, mi visión de país esté contenida, esté ahí presente. Ahora, en la elección misma, yo creo que siempre es bueno votar, a mi juicio. No puedo recomendar si votar por nulo o por el menos malo, porque eso va a depender de cada persona, pero lo que sí es importante saber es que las personas van a ser electas igual. Ya, yo creo que eso sí es importante. Lo que dije yo. Se les va, como tú decías, se les va a dar trabajo igual. Ya, estas personas sí o sí van a ser electas porque eso está regulado por ley, por tanto, aunque uno no vote o aunque uno vote nulo, esas personas van a ser electas igual, con menor o mayor representatividad, pero van a ser electas. Entonces ahí yo creo que la conversación es, o la pregunta que tiene que hacerse la persona es en qué medida yo le entrego esa confianza a esa persona y en qué medida esa persona representa o no algunas de mis ideas, no todas, porque obviamente uno no va a encontrar a nadie que represente, bueno, algunas quizás sí, pero que represente todas tus ideas o todas tus percepciones. Pero eso creo yo como grandes rasgos. No sé Estamos metidos en un zapato chino, pero ahora le voy a tirar la pelota a Pilar porque tú dijiste algo muy importante. Pilar, ¿cómo se logra que un grupo, vamos a poner las personas mayores, levanten una opción, un candidato o algo, cuando socialmente nos encontramos con que hay muchos que se presentan por una cuestión de intereses personales, de egos personales, de intereses que no tienen nada que ver con el conjunto general? Pero ¿cómo se hace eso? Porque por eso digo, estamos metidos en un zapato. Participación, Ricardo, lo que conversamos la vez anterior, de alimentar el tejido social, de no quedarme en mi casa y hacerme el leso de lo que está pasando. Si yo no salgo de mi casa y no participo y no me involucro en mi comunidad, en mi espacio, y participando yo voy a poder conocer gente que quizás yo como persona no tengo ni el ánimo, ni la edad, ni la motivación como para poder ser candidato, por ejemplo. Pero sí yo puedo reconocer a gente participando, decir, mira, tal dirigente me representa, yo pienso que es una persona que tiene buenas características, qué sé yo, y yo, organizado, participando, alimentando el tejido social, puedo decir, convencer que esa candidata, por ejemplo, pueda ser candidata a concejal, y así empiezan a generarse nuestros dirigentes, nuestros representantes. Entonces, si yo no me involucro, si yo no participo, no lo voy a lograr. Y si yo soy una persona que sí participa y que sí soy dirigente, también pensar que estas personas que han dedicado su vida a la comunidad como dirigentes, porque ¿qué veo yo? Yo voy incluso al rincón más escondido de nuestra región a hacer un taller a la casa de algunos dirigentes. Es lo más lindo que podemos hacer, además. Estoy allá y yo veo que esa persona, la que organiza el Club de Guaso, es la que que organizó un centro de mujeres jefas de hogar, tiene su emprendimiento, en fin. Y esa persona que es súper valiosa y que hace tejido, hace comunidad, es la que tiene que crecer como dirigente y llegar a ser concejala, alcaldesa, diputada y por qué no presidente. ¿Me entiendes?
podemos hacer si participamos y estamos viendo y decimos, mira, convenzamos a esta persona de que se tire a concejala, por ejemplo? Y te voy a contar y apoyarla algo. Y no abandonarla. Te voy a contar. Está en la participación nula que hay. Acá en Chile. Está en la participación nula. Bueno, es que el chaqueteo en Chile es un deporte nacional. Sí. Está la falta de participación en Chile. Que yo tengo el caso real. No te voy a dar los nombres, por supuesto, pero tengo el caso real. De tres dirigentes de personas mayores, 3 dirigentes de personas mayores, de distintas regiones, con una participación en el ámbito de los adultos mayores, pero ni te quiero decir cómo. Los que llevan la bandera, los que hacían esto, los que levantaron el club, los que consiguieron esto, miremos. Los 3 se presentaron a elecciones municipales. Concejales, ni que era para alcalde, concejal. Uno me dijo, le digo, ¿cómo te fue? No, me dice, sí. Yo ya sabía cómo le había ido. No, me dice, me votó mi familia y uno de mis vecinos. ¿Ya? Sacando la cuenta eran como 12 votos más o menos. El otro, no, me dice, me votó mi señora, con suerte, me dice, y una hija. ¿Ya? Y el otro, no, dice, yo no ando ni por la tabla, no quiero saber nada de esto. Tiró toda la miércoles. Sin embargo, esos mismos dirigentes se presentan a la elección de dirigentes y ganan arrasan en sus respectivas agrupaciones. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no hay quien se quiera hacer cargo del bulto. Hay que tener maquinaria atrás. Hacerse cargo pero aparte nadie quiere pues. participar, nadie quiere hacerse cargo del bulto de tomar la presidencia de un club o de una UCAM o de lo que sea. Nadie quiere, porque si total este otro está haciéndolo bien, que lo siga haciendo él, y lo siguen votando y lo votan, y tiene 40 años como presidente de la UCAM. Pero si él dice, oye, ¿por qué no hacemos esto, cambiemos esto, y yo me tiro a concejal para que ustedes me apoyen, y yo me tiro a concejal para poder hacer desde la concejalía alguna otra cosa? No, ahí lo dejan votar, no lo votan, no te digo, lo vota la familia con suerte. ¿Están así? Sí, es que ahí está también el tema de la maquinaria que te decía yo. Que, o sea, idealmente para que ese dirigente o dirigente tenga éxito va a necesitar la maquinaria de un partido político atrás que le ayude con moviendo un voto. Ahí está. Y volvemos al tema de la credibilidad. Si no hay credibilidad en los partidos políticos, el tipo se presenta por un partido político y automáticamente la gente no lo vota. ¿Te das cuenta cómo estamos entrampados en un zapato chino? Absoluto. Sí, yo igual concuerdo con Pilar en que no es tan absoluto, digamos. No, a mí me ha tocado ver casos, o sea, en la región, pero también en otros espacios que he vivido, que he participado, digamos. En que cuando hay dirigentes que se presentan a elecciones y cuando hay personas que se presentan a elecciones y que tienen credibilidad también desde la mirada de la persona, desde el recorrido que tiene la persona, desde su propia mirada, desde su propia trayectoria y experiencia, yo considero que cuando la persona se presenta por un partido político, por una lista particular, etcétera, claro, puede haber cierta resistencia, porque en Chile también hay estigmas, hay que decirlo también. O sea, es verdad que hay rechazo a ciertos partidos, pero también hay estigmas respecto a otros partidos. Pero también eso se puede romper en alguna medida, o se puede al menos pelear, no es como tan absoluto en el sentido de que, por ejemplo, si este dirigente que tiene, no sé, un recorrido tremendo y que obviamente ha hablado con más allá de su familia, porque si solamente ha conversado con su familia, obviamente no tiene posibilidades, pero si tiene el apoyo de una comunidad, de un grupo de vecinos, de un grupo de mujeres jefas de hogar, como decía Pilar, etcétera, si esta persona se presenta y entiende que hay ahí una sintonía también con ese partido, con esa lista, con ese conglomerado con el que está participando, porque no solo se inscribió para ganar, sino porque tiene alguna cierta sintonía, yo creo que, claro, puede haber cierta resistencia, la gente puede cuestionar, como, oye, pero tal cosa, pero también la persona puede decirle, oye, sí, pero ¿cuál es lo malo en esto, digamos? Como,
puede tener hechos también concretos, evidencia para demostrar que su participación en ese partido, en ese conglomerado, no es para generar corrupción, para llenarse los bolsillos, etcétera. Entonces yo creo que eso igual pasa, Ricardo, que es cierto que hay un rechazo en general que es más o menos transversal como hacia como la política en sí. La gente utiliza ese término de la política como algo muy general y mete dentro de la política a todos los partidos políticos y todo lo que sea, digamos, como cercano a aquello, ¿cierto? Pero también creo yo que eso no hace bien, ya no es bueno porque van a seguir existiendo, es parte de la institucionalidad de un país, los partidos políticos, en Chile y en todos los países del mundo. Entre todas las cosas que faltan, perdona Javiera, entre todas las cosas que faltan en este país falta educación, falta mucha educación de todo tipo, pero bueno. No las puedo retener más porque yo sé que mi amiga Pilar está casi como ya nerviosa porque tiene que ir a atender a su chico y totalmente de acuerdo. Y Lorena y Javiera me imagino que también tiene sus cosas que hacer. Las puedo convocar a otro programa porque me quedó el 80% de lo que tenemos para hablar vigente. Yo creo que esto se está poniendo cada vez más interesante. Entonces ustedes me permiten invitarlas para otro programa. No a lo mejor el próximo, sino que alguno más adelantito. Pero podríamos seguir conversando, que me gustó la conversación esta. Yo encantada, Ricardo. Yo también. Muchas gracias. Perfecto. Ya, entonces yo les voy a agradecer a las dos la atención de estar este día sábado en la mañana conversando, hablando. Ya sé que las cuento en el equipo digo, patudo. Bueno, agradecerles, fundamentalmente quiero agradecerles a Javiera y quiero agradecerle por supuesto a Pilar la gentileza y la predisposición que tienen de estar con nosotros, de acompañarnos, de ser un soporte importante para el programa, porque si no esto no podría hacerse de otra manera. Sería yo hablando todo el tiempo como está bien, yo tengo mi mirada, pero lo lindo es compartir miradas distintas. Y en este caso el aporte que se han dado es maravilloso. Aparte, además son mujeres. Pues imagínense lo que es para uno enfrentarse con dos mujeres, no es fácil, pero bueno, es así. Pero feliz, yo encantado de eso, así que chiquillas, muchísimas gracias por esto y el compromiso que vamos a hacer. Un nuevo programa, usted no se lo pierda porque esto sigue, esto no termina acá, esto lo vamos a seguir, tal vez no en el próximo, pero en los subsiguientes vamos a hacer programas donde vamos a seguir esta línea, porque hay mucho, nos quedó, pero muchísimo en el tintero, así que no se lo pierda. Así que un abrazo grande, un beso a las dos, muchísimas gracias, nos estamos viendo en un próximo programa. Ya, y a usted, señora, y usted, amigo mío, que está por ahí, suscríbase al canal, págame caso de una vez por todas, suscríbase al canal, ayúdeme, suscríbase al canal, dedito para arriba si le gusta, dedito para abajo si no le gusta, mándenos un comentario, cuéntenos, ¿les parece bien? ¿Les sirve? ¿Los entretiene el programa? ¿Quieren que hagamos más programas? Podemos aumentar, podemos hacer otro programa en la semana, podríamos hacerlo. ¿Quieren que hagamos, vamos a hacer live? Le aviso, vamos a hacer live corto de 2 minutos, de 1 minuto, de 2 minutos, con temas contingentes, porque yo creo que la contingencia nos está pasando por arriba, así que vamos a hacer live de contingencia, no a lo mejor en el estudio, no, a lo mejor lo vamos a hacer en la calle, vamos a hablar con la gente, vamos a hacer live, así que esté atento porque el live también le va a llegar, y lo único que tiene que hacer es suscribirse, nada más que eso. Así que, dicho esto, los esperamos a todos en el próximo programa de esto que se llama Charla de Café por Canal 21 Radio Televisión. Soy Ricardo Lewis y los invito a todos cordialmente a que nos sigan acompañando y que por supuesto sigan viendo nuestros contenidos. Y a nuestras invitadas, un beso grande y muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es Muchas gracias, Ricardo. Charla de Café por Canal 21 Radio Televisión. Nos vemos. Chao, chao. Hasta la próxima semana.